teniente Ludueña, con la tarea de localizar y efectuar el eventual rescate de este Mirage que era tripulado por el primer teniente José Leónidas Jardines. Lamentablemente, cuando llegan al lugar, se encuentran con un pozo de 10 metros de diámetro aproximadamente. El avión había sido derribado por un avión Harrier y había caído prácticamente en la vertical, produciendo una tremenda explosión, un tremendo hoyo donde el avión quedó totalmente incendiado y no se pudo recuperar absolutamente nada. El día 4 de mayo tuvimos nuestra revancha. Nos habían atacado de sorpresa los Harrier, nos habían producido la muerte de un piloto de Pucará, el teniente Juquí, Daniel Juquí, 7 mecánicos, muchos heridos, y nos habían tomado totalmente desprevenidos. El día 4 los estábamos esperando. Se habían cambiado las piezas de artillería de posición para tener un mejor alcance y una mejor definición en su tiro. Nosotros ya estábamos operando en los espacios verdes de Ganso Verde, cuando una escuadrilla de 3 aviones que se aproximan por el seno del Choizuel es divisada por uno de los puestos de la ROA de la base Cóndor y produce el derribo de un avión. Aquí ven la explosión y el humo del avión, y aquí los restos del avión, del teniente Nick Taylor. A ese teniente el día 5 se le rinden honores y el jefe de la base aérea militar Cóndor, el vicecomodoro Pedroso, a la cabeza, junto con algunos oficiales y el capellán de ejército, le dan cristiana sepultura al teniente derribado el día anterior, Nick Taylor. El día 5 de mayo, ¿qué vuelo no, lugar? Había que hacer un vuelo de elefantes con periodistas. Los periodistas habían llegado a la base Cóndor, especialmente Nicolás Casanseu, en donde había filmado todo lo que se había realizado en ese oficio de sepultura del teniente Nick Taylor. Entonces ese material tenía que ser llevado a la base Calderón, porque desde la base Calderón iba a salir un avión de prefectura trayendo ese material que iba a ser sumamente importante para las negociaciones y que tenía que estar en manos de nuestro canciller Costa Méndez. Luego del sepelio se decide hacer el vuelo en últimas horas de la tarde. Con el helicóptero TL-85 se efectúa el traslado de los periodistas. Por mala meteorología, cada vez que el helicóptero iba avanzando y iba llegando próximo a la base Calderón, la meteorología fue una mala pasada y el comandante dijo: hasta acá llegamos, pernoctamos y nos quedamos acá en este lugar. No había posibilidad ni de llegar a la base ni de volver a la base Cóndor. Entonces pernoctan en el lugar, comen lo que tienen a bordo. Al otro día, a la mañana temprano, llegan a la base Calderón, entregan el material e inmediatamente emprenden el regreso a la base aérea militar Cóndor. Esto que yo le estoy contando así muy rápidamente, Longar lo vivió desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30, 8 del día siguiente. En medio del terreno, con el frío, la llovizna, el hambre, no haber podido comer nada más que lo que se llevaba, algunas galletitas y algunas gaseosas, algún poco de café y algún poco de mate que tenían los mecánicos nuestros. El día 12 de mayo es el día más triste de la base aérea militar Cóndor. ¿Por qué? Porque se produce un derribo propio. El derribo de una 4B, la matrícula Charlie 248 del primer teniente Fausto Gavassi. Venía la escuadrilla Oro, después de un ataque en el estrecho de San Carlos, 4 aviones y entran sobre la vertical de nuestra base. Eso era terminantemente prohibido, que aviones propios sobrevolaran nuestras bases. ¿Por qué?
porque nuestra artillería en las dos bases podía hacer efectivos tiros, disparos y abatir nuestros propios aviones. Entonces era prohibido de vuelo. Lamentablemente, después de un ataque en Bahía San Carlos, los aviones salen desacomodados, llegan a nuestra base, se da la alerta roja, entran en la distancia de tiro de la batería de 35 milímetros del ejército y es abatido uno de los 4 aviones, el Charlie 248 del primer teniente Fausto Gavassi, donde posteriormente también la tripulación de Longar y Brea tienen que ir a buscarlo al lugar donde cayeron sus restos. Aquí se ve claramente 248, una parte con la franja amarilla, un tanque suplementario y otra parte estructural del avión. Lamentablemente el avión explotó en el aire y el piloto no pudo salvarse, no pudo eyectarse. Pasamos a los rescates propiamente dichos de Betos 12. ¿Cómo andamos en horario? ¿Andamos bien? Tenemos para 3 o 4 horas más todavía, ¿eh? Empezamos mi cuarto. 21 de mayo, primer rescate en combate, la tripulación, teniente Longar, teniente Bea, ya se había producido el desembarco en San Carlos, habían salido 2 secciones de Pucará a hacer el reconocimiento de qué es lo que estaba pasando en San Carlos cuando son derribados los 2 jefes de secciones. En el Alfa 511 el mayor Tomba y en el Alfa 531 el capitán Benítez. Michelú, que era uno de los numerales de Tomba, llega a nuestra base y dice más o menos dónde cayó el avión de Tomba, aproximadamente en las proximidades de Puerto Nuevo, cerca de nuestra base. Con una particularidad fue ese vuelo que salieron diurno y tuvieron que volver nocturno. Era la primera vez que se hacía un rescate nocturno, un rescate en combate. Es así como llega ese día el primer rescate. Acá ven la secuencia del avión, el avión Pucará, eyectándose el piloto, después el helicóptero, cómo ve el avión entero pero partido en 2 partes en el terreno, y se rescata y se trae a propias líneas, a la propia base aérea militar Cóndor, al mayor Carlos Tomba. Gran algarabía en nuestra base, en nuestro escuadrón, pero la alegría no era completa. Faltaba el otro piloto. Ya se había hecho la noche y faltaba el otro piloto. Yo estaba abasteciendo al puesto en Cerro El Verde y del puesto de la Roa, y cuando de repente el mecánico nos dice: señor, nos están tirando. Cuando miro hacia la derecha, veo trasantes a la derecha nuestra, y le digo al piloto que iba conmigo: Saturnino, maniobras de vacío por los cañadones montaña abajo. Hicimos ese procedimiento, llegamos a nuestra base, y como a las 10:30, 11 más o menos, ¿no?, cae de nuevo a la base, silbando el himno y la marcha de San Lorenzo, el capitán Benítez, que lo habían derribado con un misil tierra-aire, con un Stinger, los comandos del SAS británico, para no ser detectado y no ser disparado por las centinelas de nuestros anillos de seguridad, ingresa nuevamente a la base cantando la marcha de San Lorenzo, silbando y todo lo demás. Y así, el día 21, esta es la foto de Tomba en Mendoza del año pasado. Esto es como está el avión en este momento, y el teniente Longar y el teniente Brea, quien le entregaron partes del avión en un almuerzo camaradería al brigadier Tomba. Eso fue en la instalación de Morón. Y ese día puede volver de nuevo a la base nuestra el segundo piloto que había sido derribado, que había sido el capitán Benítez. Al día siguiente, la otra tripulación que estaba de emergencia, donde estaba de turno, era la de Pinto y Ludueña, y se produce un rescate múltiple. A la Gran Malvinas, luego de pasar por Puerto Hobart, se dirigen, primero levantan a un sargento hacia ese lugar en donde tenían que rescatar a un piloto de M5. Ese piloto de M5 estaba en una casucha, en un establecimiento así muy precario.
se lo sube muy mal herido, producto de que la eyección la hizo a máxima velocidad, y lo suben a bordo del helicóptero. Cuando el helicóptero está emprendiendo el regreso, en esta posición se escucha B-212, B-212, B-212. Era otro piloto de M5 que también formaba parte de la primera escuadrilla, que también había sido derribado. Era el primer teniente Jorge Sem. Vuelven a dejar al sargento que había visto dónde había caído aproximadamente el avión de Piuma, a Howard, y ahí traen al piloto inglés, al teniente Glover, que lo derriba el teniente primero Sergio Fernández, un comando, con un misil tierra-aire. Acá vemos al mayor Piuma, al primer teniente Sem. Piuma, cuando llega a San Julián, que era uno de los lugares donde estaba el señor el escuadrón M5, y el teniente Glover, que lo sacan con una lancha pequeña, lo sacan del agua, porque está con el avión totalmente invertido y cae al agua. Puede salvarse gracias a la inyección, pero también estaba muy mal herido. Ese día fueron a buscar uno y trajeron 3. Por la tarde nos dan la orden de dirigirnos hacia el cerro de Chonzuela, ahí aproximadamente, porque la lancha patrullera Río Iguazú había sido atacado por 2 aviones Harrier a la mañana y estaba con personal herido y prácticamente con la aeronave, con la nave destruida. El primer vuelo lo realiza la tripulación del 85 con Longario Brea, llevando a los heridos al Hospital Militar Conjunto en Puerto Argentino, y mi tripulación sale desde la base Cóndor hacia ese lugar para tratar de recuperar a los integrantes de la patrullera Río Iguazú y a todo el personal que llevaba a bordo. Vamos a la siguiente, Juli. Así es como queda la patrullera. En esas condiciones alcanza a llegar a la costa, y desde ahí es recuperado por los 2 helicópteros Bell-212 y al día siguiente por el helicóptero Chinook todo el material pesado que llevaba. El primer helicóptero trasladando a los heridos, y el segundo helicóptero aquí nos tomó una alerta roja también. Tuvimos que abandonar el helicóptero. Ahí se alcanza a ver el helicóptero con la puerta abierta. Hasta tanto pasaran una escuadrilla de 3 aviones Harrier que se dirigían hacia la base Cóndor, y se pudieron rescatar los 15 tripulantes, inclusive el fallecido de la patrullera, y los 20 efectivos del ejército argentino. Esta es una foto que nos sacamos el año pasado con el segundo comandante de la patrullera y un cabo primero, el suboficial Bacaro, y González, el segundo comandante de la patrullera Río Iguazú. Hasta ahí venía todo bien el escuadrón, pero mi tripulación no había hecho ningún rescate en combate. Todos los méritos se lo había llevado Longar con Brea, Pinto con Ludueña, y mi tripulación ya nos habían tachado la doble generala prácticamente. El día 23 estábamos de turno, por haber volado a última hora del día anterior. Estábamos de turno el día siguiente a la primera hora, y nos dicen que tenemos que ir a la isla de Gran Malvinas a buscar un piloto de M5 Dagger, y se trataba del primer teniente Héctor el J. Luz. Salimos. Cuando cruzamos aquí el estrecho San Carlos, vimos una fragata humeando. Nunca habíamos visto una fragata, y menos humeando. No sabíamos si era amiga, enemiga, si estaba con gente, no estaba con gente. Por las dudas hicimos vuelo rasante. Nuestros esquíes creo que iban por debajo del agua hasta que llegamos a la otra costa de la Gran Malvina, hasta aquí. Pasamos ese cordón montañoso. Nos dice el radar de Malvinas: tienen una patrulla aérea de combate a 5 millas, así que abandonan el helicóptero. Aterrizamos, abandonamos el helicóptero. Después llegamos
a un establecimiento donde pensábamos que estaba el primer teniente Luna y no estaba. Seguimos buscando un poco más. Cuando vimos que ya el combustible era el justo y necesario para llegar a nuestra base, nos pegamos la vuelta y nos fuimos a la base Cóndor. Con una desazón, una desilusión, y no sabíamos cómo íbamos a enfrentar a nuestro jefe de escuadrón y decirle que no habíamos tenido éxito en la recuperación del piloto que estaba a cargo de nuestra tripulación. Eso es una película aparte que nosotros nos hacíamos con Saturnino Sánchez. Bueno, le dijimos, nos entendió, nos fuimos a comer, y mientras estábamos comiendo con Saturnino Sánchez, sacamos la conclusión de qué había pasado, que no habíamos podido encontrarlo. Y decidimos, se dijo que era el fuerte viento que reinaba en las Gran Malvinas. Entonces le digo a Sánchez: Saturn, vamos de nuevo a ver al jefe de escuadrón, con ese amor propio que nos caracteriza. Y dijimos, antes que manden a otro y lo encuentren, más vale que vayamos nosotros y lo encontremos, porque si no, acá se termina nuestra carrera militar. Fuimos a nuestro jefe de escuadrón y dijimos que queríamos salir de vuelta, con la misma tripulación, con el mismo helicóptero. Muy a regañadientes, nuestro jefe de escuadrón nos dice que sí. Cargamos el combustible a full en el helicóptero y salimos nuevamente a la tarde, pero fuimos un poco más hacia el norte. Aquí estaban las patrullas aéreas de combate y aquí estaba la flota, aquí y aquí. Estábamos prácticamente en las narices del enemigo. Cuando cruzamos el estrecho, lo primero que vemos es el avión de Luna, y dijimos, el establecimiento tiene que estar acá. Hicimos un 360 y efectivamente el establecimiento estaba del lado de la colina, del lado este de esta colina. Me bajo, hablo con los isleños y le pregunto si hay un piloto argentino. Me dice que sí, que está muy mal herido en una de las habitaciones. Me acerco a la habitación y cuando llego al dormitorio me encuentro tendido en una cama en pésimo estado el primer teniente Luna, que también se había eyectado a máxima velocidad de su avión en el escape después del ataque, una eyección totalmente descontrolada, y había sufrido toda la problemática de esa eyección. Cuando me paro a los pies de la cama, le digo, ¿cómo anda? Y me dice, Vergara, ¿qué hace acá? Le digo, mire, tengo la misión de llevarlo a nuestras propias líneas, así que viene el médico, lo revisa, al helicóptero y a nuestra base. Ahí se empezó a preparar, vino el médico y emprendimos el regreso. Y cuando estábamos en esta posición, el operador de torre, que era un operador que nosotros teníamos en la Escuela de Aviación Militar, el cabo principal Portillo, me pregunta y no me quería preguntar, porque en la mañana me preguntó, ¿trae el pájaro a bordo? Y yo le dije negativo. Entonces a la tarde, el traer el pájaro a bordo era que traíamos el piloto recuperado. Entonces a la tarde estaba ahí medio dubitativo y me dice, ¿trae el pájaro a bordo? Afirmativo, le decimos nosotros. Entonces tiene más que autorizadísimo el ingreso a la base aérea militar Cóndor. Bueno, y así es como nuestra tripulación también tuvo nuestro primer piloto recuperado en combate. Como si eso fuera poco, al día siguiente nuestra tripulación también estaba de turno y nos da la orden. Bueno, este es el primer teniente Luna antes de salir y con todo el hombro vendado y demás. Usted se debe recordar acá muy bien esa foto, Galgo, ¿no? Ahí está la foto. Una cosa, Alejandro, para comentar como anécdota, ya que estamos aprovechando que Alejandro comenta esta eyección de Luna. Normalmente el piloto de combate se eyecta con las anillas superiores, una eyección controlada, ¿no es cierto? Y esa misma anilla baja una cortina y le cubre la cara del efecto de andar a 500 nudos y eyectarse. La eyección de emergencia es entre las piernas, las anillas que están allí levantándola, que es lo más cerca que tiene de la palanca de comando y del acelerador. Pero en el caso de Luna, le explotó el misil en un ala
Entonces el avión, cuando él quiso levantar para despegarse del suelo, que estaba muy rasante y con un ala menos, el avión giró. Entonces instintivamente se agarró con un brazo porque por el vuelco quedó el avión, y con la otra mano se eyectó. Entonces se eyectó con el brazo acá afuera y eso provocó una herida importante. Muy bien. Muy bien, gracias Galgo. Están todas Galgo, al día siguiente estábamos de turno y nos dicen hay que ir a buscar un piloto de A4 hasta esa posición, North Arm, que estaba a unos 30-35 minutos de vuelo aproximadamente de la base Cóndor, y nos dice el jefe de escuadrón, el piloto de A4 es Filippi. Entonces cuando íbamos volando con Saturnino Sánchez le dijimos, che, el jefe de escuadrón se equivocó. Nos quiso decir Filippini y nos dijo Filippi. Pues claro, nosotros conocíamos al primer teniente, el gordo Filippini, de A4B, de todos los despliegues operativos que habíamos tenido y demás, y cuando nos dijo Filippi, ni se nos cruzó por la cabeza quién podía ser. Cuando llego a esta posición, el helicóptero, me bajo, estaba en un establecimiento, el capitán Filippi formaba parte de 2 secciones de 3 aviones, en la Marina son al revés nuestro, las secciones son de 3, para nosotros las secciones son de 2. Escuadrillas de 3, para ellos secciones de 3. De 2 secciones de 3 que habían atacado la fragata Arden, el 21 de mayo. Le dan a él sobre el estrecho San Carlos, cae al agua, con sus paracaídas lo arrastra hasta la costa, primero tiene que hacer supervivencia en el mar, después supervivencia en la tierra hasta que lo encuentra un isleño y lo lleva hasta ese establecimiento. Lamentablemente su numeral, Márquez, el teniente Márquez, es derribado en combate, y el otro numeral, el teniente Arca, venía con desperfecto en su avión, producto del misil que le había impactado, y se tiene que ir a Puerto Argentino, en donde le dan la orden de eyectarse. Se eyecta en Puerto Argentino y cae al agua, lo rescata un helicóptero de ejército. Entonces le digo al capitán Filippi, como dije, deben ser todos más antiguos que nosotros éramos tenientes re modernos, señor, tome todas sus cosas, está el helicóptero en la puerta del establecimiento, despídase de la gente, que no tengo mucho combustible y nos tenemos que volver a nuestra base. Y Filippi me dice, bueno, mire, como muy tranquilo, a decir verdad, yo estoy muy bien acá, estoy bien atendido con los lugareños, que le habían brindado una muy buena hospitalidad. Dice, ¿por qué no ven la posibilidad de ir a buscar a otro que lo necesite más que yo? Entonces me salió la viaraza, como dice mi cocina, y le digo, ¿qué parte de todo esto que le dije no me entendió? Le digo, tiene 30 segundos para tomar todas sus cosas y tengo la orden de llevarlo a nuestra base. Parece que ahí recapacitó el hombre, a los 30 segundos estaba en el helicóptero, emprendimos el regreso y lo llevamos de nuevo a la base aérea militar Cóndor. Este es el capitán Filippi de la Armada, y los 3 aviones, los 3 fueron derribados de su escuadrilla, siendo él el líder de escuadrilla, el teniente Márquez y el teniente Arca. El 26 de mayo se repliegan los Chinook a Puerto Argentino, y el 28, que eran los únicos helicópteros de rescate que tenía la Fuerza Aérea en Malvinas, nos dan la orden de replegar a Puerto Argentino, a una pista de un hipódromo donde se corrían carreras cuadreras a las afueras del pueblo, y trasladamos los 2 helicópteros hacia ese lugar. Como verán, uno de estos helicópteros tenía, que era el que hacía los rescates, tenía la Cruz Roja, al estar mimetizado y no estar pintado en blanco, se le habíamos pintado la Cruz Roja correspondiente. El día 28 de mayo, ya habiendo estado los helicópteros en Puerto Argentino, por la tarde se produce el repliegue a Puerto Argentino de una patrulla de 8 comandos de nuestro grupo de operaciones especiales, que estaba a cargo del primer teniente Osam,
la patrulla era de 11, que habían sido trasladados por 2 helicópteros de ejército el día 24 y se habían infiltrado en la retaguardia de las tropas inglesas con la misión de dar las posiciones y el avance de los ingleses hacia Puerto Argentino. Esta patrulla, integrada por 11 hombres, no pueden ser introducidos todos porque no le daba el peso máximo de despegue al helicóptero, entonces 3 de ellos tienen que quedarse en tierra y voluntariamente se queda el teniente Siders, compañero mío, y los cabos principales Rodolfo Villaverde y Guillermo Corman. El 28 se trae al grueso de la patrulla y al día siguiente, el día 29, a los cabos, al teniente Siders y los 2 cabos. Y es aquí donde también la tripulación de aquí presente, el teniente El Cholo Tordo Longar, es donde recibe prácticamente su bautismo de fuego, porque le tiraron con un misil. Que esa es otra historia, Cholo, ¿no? Por suerte no le dio al helicóptero y pudieron completar la tarea y volver a nuestra base ahí en el hipódromo. Cae la base aérea militar Cóndor el día 29 de mayo. Quedan aislados en el terreno 2 puestos de observadores aéreos, uno aquí, Biwa, en la Fonía, y otro aquí, el MAI 7, a cargo del alférez de Gursa, el alférez Gallo y 2 soldados. Nos llama a primera hora, ese 31 de mayo, el jefe de escuadrón, y nos dice: necesito 2 pilotos voluntarios. Esto es una misión para ver, así que los pilotos de Chinú se fueron, nos quedamos los 6 pilotos, nos miramos así, le guiño el ojo a Saturn y le digo, vamos. Entonces nos presentamos con Saturnino Sánchez nuevamente, al jefe de escuadrón, y le decimos, vamos a ser nosotros los pilotos de esta misión. Bueno, era una maniobra que había hecho de evasión y escape, el Poa Biwa, del alférez Daguero y los 2 soldados, que tenían que encontrarse en ese punto que era un antiguo puesto de observadores de la Roa de la Van Cóndor, que tenían que llegar ahí haciendo evasión de escape. Acá todo esto estaba plagado de enemigos, helicópteros, aviones y demás. Se tienen que encontrar a la mañana siguiente, donde un helicóptero le va a hacer la recuperación en ese punto. La noche anterior había nevado, era la primera nevada en Malvinas, fuerte. Una capa de 30 centímetros de nieve. Cuando salimos con Saturnino Sánchez a hacer el vuelo, pensábamos que estábamos volando dentro del nube, porque para nosotros se nos había cambiado todo lo que era la fisonomía del terreno y lo conocíamos como la palma de la mano. Por suerte, cuando empieza a salir el sol, ahí nos damos cuenta de que nos empezamos a ubicar un poquito más y continuamos con el vuelo normal. Pero al principio, los primeros 15 minutos, 20 minutos del vuelo, fue una sensación terrible, como si tuviéramos desorientación espacial. Llegamos al puesto MAI 7 aquí. En ese momento estaban sobrevolando helicópteros la zona, y al MAI 7 nunca había podido llegar la patrulla del alférez con los 2 soldados, producto de la gran nevada de la noche, y que uno de los soldados se resbala en una piedra y se le produce un gran esguince de tobillo. Entonces el soldado le dice: sigan ustedes hasta el puesto de recuperación, y el alférez Daguero le dice: de ninguna manera, o vamos los 3 o nos quedamos los 3 acá. Se quedaron los 3 ahí, nunca llegaron al puesto donde al día siguiente lo tenían que recuperar el helicóptero. Tal es así que cuando nos dan libre de patrullas y de helicóptero la zona, cruzamos el seno del Chuesué hacia el MAI 7, del MAI 7 hacia el puesto vasco, y no nos encontramos. Dijimos: otra vez, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pensamos que había sido el viento, que nos había desplazado hacia la izquierda. Entonces pusimos un pequeño viraje, pensando de que el puesto estaba un poquito más corrido hacia Darwin, y nos dice Biwa, ahí comenzamos a tener enlace con Biwa. Daguero nos dice: los escucho pero no los veo, sigan un poquito más. Le digo: tenemos la base Cóndor adelante nuestra.
Sigan un poquito más, los escucho pero no los veo. Los escucho cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Dice, ¿ve un alambrado que tiene adelante? Sí, 50, 60 metros adelante estamos nosotros. Era toda una capa blanca de nieve, no se veía absolutamente nada. Siga adelante. Disminuimos un poco la velocidad, íbamos volando rasante, y cuando saltamos el alambrado, nos dice, ya no tengo la vista. 40 metros, 30 metros, 20 metros, aterrice. Y aterrizamos, y de la nada salen así, rompen la fisonomía del terreno totalmente blanco, sale el alférez y los dos soldados de las mantas que habían pernoctado, que se les había cubierto de nieve y tenían un mimetizado perfecto. Entonces, esa es la situación del helicóptero. Acá los tres integrantes, cuando irrumpen de la nieve, el alférez Daguero y los dos soldados, Morales, salteño, y coronel tucumano, y aquí los integrantes de la tripulación, Saturnino Sánchez, quien les habla, y Claudio Primero Quiñones. El día 5 se había previsto un relevo de parte de nuestro escuadrón, y se iban a quedar solamente dos pilotos, que fueron los dos últimos en llegar, Brea y Sánchez, y el resto se iba a volver. Hicimos el primer intento el día 5, sin poder hacerlo, y el día 7, un C-130 irrumpe el bloqueo, ingresa a Puerto Argentino, aterriza, deja la carga, llega a la cabecera de pista, subimos rápidamente nosotros a bordo del helicóptero mientras están subiendo los heridos, y emprendemos el regreso a Gallegos primero y a Comodoro después. Al día siguiente estábamos en Comodoro Rivadavia. Dejad un segundito esa foto, la anterior. Estábamos en Comodoro Rivadavia y teníamos que ir a ver a nuestro comandante de la FARC, que era el brigadier Crespo, que no lo conocíamos. Nos recibió al día siguiente, después del desayuno, nos felicitó por nuestra tarea. Cuando vio nuestras caras, dice, son todos tenientes. Dice, muy bien los pibes, como cuando nosotros decimos que la selección o cuando juegan los chicos, muy bien los pibes, Claro, él acostumbrado a estar con mayores, dice Comodoro, ver tenientes era poco usual. El día 7 pernoctamos y llegamos a Comodoro Rivadavia. Al día siguiente, después de esta charla con Crespo, nos dicen a la tarde que iba a venir un avión F-28 y que nos iba a llevar a Morón. Efectivamente, el día 8, a las 20 horas, despega un F-28 con todo nuestro personal que había regresado a las islas. Este es el recibimiento en la base aérea de Morón, en la 7ª Brigada Aérea. Mi actual esposa, Silvia. Aquí saludando a otro familiar, y en la casa de ella una cena que tuvimos, ni bien llegamos. Lamentablemente, el vuelo del Biwa fue el último vuelo de los Ventus 12 en Malvinas. No lo sabíamos nosotros. Así quedaron nuestros dos helicópteros, el Hotel 83 y el Hotel 85, nobles helicópteros que nos llevaron a un sinfín de tareas y a un sinfín de lugares, demostrando la bondad de ese helicóptero en el vuelo, helicópteros bimotores. Pero yo me pongo a pensar 35 años después y pienso que no se merecían un final así. Este es el Hotel 83 en la actualidad. Los turistas que van siempre se llevan un souvenir y el estado en que se encuentra. Y el otro helicóptero, creemos, porque todavía no hemos podido determinar, fue llevado a Inglaterra. Las tareas realizadas: transporte táctico, abastecimiento a la Van Cóndor, abastecimiento a la ROA de la Van Malvinas y la Cóndor,
Hicimos vuelos de exploración y reconocimiento, defensa de instalaciones, evacuación de heridos y rescate en combate. Y como conclusión final, las tripulaciones de B cumplieron ampliamente la tarea asignada de recuperar pilotos derribados en combate, como la de rescatar a personal y llevarlo a propias líneas. Se hicieron 183 misiones demostrando el 100% de la efectividad en nuestros vuelos. Nunca dejamos de hacer un vuelo ordenado. Todos los cumplimos. Se volaron 234 horas con 5. Se recuperaron 6 pilotos de combate, incluido el inglés, 15 náufragos de la Prefectura Naval Argentina, 20 hombres del ejército argentino que iban en la patrullera, y a los 3 integrantes del puesto de comando, del puesto de observación de aérea Biwa, el alférez Daguerre y los 2 soldados. Creo que los números hablan por sí solos. Y para finalizar, me voy a demorar 4 minutos más, en donde quiero que vean ustedes un trabajo de un veterano de guerra que ha sido muy polémico por sus pares, los periodistas. El único corresponsal de guerra que tuvo la guerra en Malvinas fue el periodista Nicolás Consanseu, que estuvo de calza a calza, como decimos nosotros, de inicio a fin prácticamente de la guerra. Y ¿lo puedo poner desde el principio? Y es el reportaje que hace a nuestro jefe de escuadrón y a algunos de los tripulantes. ¿Se escucha? ¿El audio? El escuadrón helicóptero de la Fuerza Aérea. Usted como su jefe podría, aunque... Volverlo no al principio. Ahí. Mayor Pose, cuando se escriba la historia de esta guerra, uno de los capítulos principales va a ser el ocupado por lo que hizo el escuadrón helicópteros de la Fuerza Aérea. Usted como su jefe podría, aunque... Lo dejamos un segundito que cargue, a ver sí, si hablarnos. A ver. Este periodista, Nicolás Consanseu, hizo el reportaje a nuestro jefe de escuadrón para que diera una síntesis de todo lo actuado del escuadrón helicópteros. Le hizo una ponderación bastante interesante hacia la tarea que realizó parte del escuadrón con los helicópteros B-212. Y después, dentro del relato, está el relato de la tripulación que hizo el último vuelo en Malvinas, el rescate del Biwa. ¿Lo tenemos ya? Sí. A ver. De esta guerra, uno de los capítulos principales va a ser el ocupado por lo que hizo. Tengo problema de... No. Bueno, sintetizando, y ya para finalizar y darle el lugar acá al Comodoro Aguirre, lo que dice nuestro jefe de escuadrón es que nuestra actividad de helicóptero fue variada. Se volaron 450 horas en combate con los 4 helicópteros, se trasladaron 1.800 efectivos de personal y se trasladaron prácticamente 560 toneladas de carga. Sumado a todas las conclusiones que yo le pasé, creo que sin lugar a dudas la actuación del escuadrón helicóptero de la Fuerza Aérea en Malvinas hizo lo que realmente tenía que hacer. Muchas gracias.